Podcast AIDH. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos siguen y nos escuchan en este primer episodio de este proyecto AIDH, de este proyecto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 10º aniversario de esta institución? Para este primer episodio me acompañan el doctor Luis Efrén Ríos Vega, fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí. La doctora Irene Espiño, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias también por estar aquí para platicarnos un poquito el origen de este gran proyecto, las motivaciones, las razones, los pasos que se han desarrollado a lo largo de estos 10 años y para conocer también esos datos que no siempre se revelan, que no siempre salen a la luz y que en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano de estas dos personas que formaron, que fundaron y que siguen consolidando esta gran institución. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieran brindar un mensaje a nuestra audiencia. Muchas gracias, Paloma. Hola a todas las personas que nos están siguiendo y escuchando en este nuevo proyecto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Como bien comentaba Paloma, Podcast AIDH es una nueva manera, un nuevo medio de comunicación para llegar a un público más amplio y para que pues socializar un poco más, ¿no?, las actividades que realizamos aquí en la Academia, un poco también nuestra historia, las distintas etapas en las que pasamos, cómo nos fundamos. Por eso aquí está nuestro fundador, cómo nos hemos ido fortaleciendo, consolidando a lo largo de estos primeros 10 años de la institución y también un poco los retos y desafíos que siguen en las próximas etapas que espero duren muchos años más de esta institución. Así que pues muchas gracias, Paloma, por la introducción, por la presentación y pues esperemos que también esta nueva iniciativa de la Academia les guste. Muchas gracias, doctora. Doctor. Gracias, Paloma. Irene, es un gusto estar aquí con ustedes y enhorabuena a la Academia. Creo que la mejor forma de celebrar 10 años de existencia desde su fundación a la fecha es siempre generar nuevos espacios de discusión y de colaboración con la ciudadanía, con nuestra comunidad universitaria, para poder difundir nuestro trabajo académico. Muchísimas gracias y yo también quiero aprovechar para agradecer la invitación a moderar este primer episodio porque justo lo comentábamos, formó parte también de la Academia desde su creación, entonces es muy interesante conocer la historia desde los ojos, desde la mirada de quienes lo idearon, de quienes lo crearon y de quienes siguen fortaleciéndolo, ¿no? Entonces creo que esta iniciativa, justo como lo decía la doctora Irene, pretende dar ese giro, ¿saben? Conocemos la Academia, es una institución ya consolidada en el Estado, en el país y también en talla internacional, pero esta mirada que vamos a abordar en este proyecto, en este formato de podcast, es una mirada diferente. Entonces creo que va a ser muy interesante conocer, como decíamos, pues esos datos que no siempre sabemos, esas motivaciones que quizá saben las personas que estuvieron hace 10 años, pero que no conocemos de manera pública. Entonces creo que va a ser un reto, pero va a ser muy interesante toda la información y toda la plática que vamos a ir desarrollando en este primer episodio. Y bueno, para ir comenzando propiamente a fondo con lo que nos trae en esta ocasión, a mí me gustaría conocer, quizá de primera mano de parte del fundador y después también de nuestra directora, cómo nace esta idea de crear una institución como es la Academia Interamericana de Derechos Humanos y cuáles son las motivaciones personales y no personales que hacen que este proyecto nazca. Gracias, Paloma. Bueno, siempre he dicho que la Academia es un proyecto universitario, un proyecto generacional y un proyecto de Estado que se da en un determinado contexto a partir de ciertas circunstancias que permiten desarrollar esta idea. En primer lugar, creo que es importante destacar que hace más de 10 años se hizo una reforma constitucional en México, una reforma en materia de derechos humanos que establece la obligación de todas las autoridades, entre otras las universitarias, de promover la defensa de los derechos humanos. Y eso genera una obligación a nuestra universidad, a todas las entidades educativas, para ver cómo desde el espacio universitario se generan institutos o centros educativos que promuevan la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, creo que también es importante ver que se da en un contexto en donde la educación jurídica tradicional
que estabas o estás centrada más en materias relacionadas con un buen penalista, con un buen civilista, con un buen administrativista, pues a partir de esta reforma, por lo menos en México, se generó la necesidad de integrar una educación jurídica con perspectiva en derechos humanos. Entonces me parece que otra de las razones, además de la obligación constitucional, es responder a una educación integral, no solamente desde la perspectiva tradicional del derecho, sino también integral y desde este enfoque de derechos humanos. Luego, obviamente, hay razones contextuales en el ámbito universitario y en el ámbito de nuestra entidad. Hace más de 10 años, y sobre todo México, en esta etapa que ha existido un contexto de violencia estructural y que ha afectado violaciones graves de derechos humanos, se planteó, por lo menos nuestra entidad y la sociedad, el Estado, la necesidad de construir una agenda de derechos humanos. Y esa necesidad partía también de la base de crear un centro educativo que formara a juristas o a las nuevas personas defensoras de derechos humanos, que capacitara a los funcionarios públicos, que diera consultoría técnica al Estado y a la sociedad para desarrollar políticas públicas y generar buenas prácticas. Y entonces, en ese sentido, me parece que también esas razones contextuales. Y por supuesto, luego hay razones de circunstancia de vida personal. En lo personal, pues obviamente a mí me tocó hacer un posgrado en materia de derechos humanos, tanto una maestría como un doctorado. He estado relacionado en mi vida profesional en gran medida con muchas luchas de derechos humanos relacionados con víctimas, y en esa énfasis personal, pues obviamente el interés de crear un centro educativo de esa naturaleza, pues responde a esta circunstancia. Pero sobre todo creo que al margen de todas estas circunstancias y estos antecedentes y estos compromisos que se dan dentro de un determinado momento en la historia de nuestra vida institucional, creo que lo importante al final de cuentas es que es un proyecto generacional. Es decir, por razones generacionales, por lo menos en mi generación no nos tocó tener un centro de investigación que se dedicara a producir conocimiento científico. No nos tocó tener un centro que formara jóvenes como tú, Paloma, que durante la licenciatura tuvieran la oportunidad de tener maestría, doctorado, estancias, y que tuviera una referencia con el mundo académico. No nos tocó, o era un gran sueño siempre querer ir a estudiar al extranjero. Creo que nuestra universidad ha hecho un gran esfuerzo en la movilidad internacional, pero no basta con hacer estancias de movilidad internacional en la licenciatura, sino hay que buscar que los jóvenes investigadores se formen en el extranjero y que esas experiencias vengan a redundar el beneficio de nuestra comunidad. Entonces, por todas esas razones creo que se dan la idea de gestar esta posibilidad de crear este centro de derechos humanos. Muchas gracias. Doctora, no sé si quieras comentarnos algo. Bueno, yo quisiera nada más agregar un punto, como pues aquí está el fundador, él es el que tuvo la idea de crear este centro de investigación hace más de 10 años realmente. Bueno, yo me enteré hace unos 12 años más o menos, y bueno, cuando conocí al doctor Luis Efrén durante una estancia que él estaba realizando en la Universidad de Siena durante su doctorado, y en ese momento él compartía un sueño, y el sueño que pues acaba de mencionar, que es el sueño de crear un centro de investigación para generar oportunidades aquí en Saltillo, Arteaga, Coahuila, México, que son las mismas oportunidades que muchas personas ya tienen en otros países, como en Europa o en Estados Unidos. Y él tenía este sueño y lo compartió. Entonces creo que esa es una de las claves fundamentales también de la fundación de esa institución. Y bueno, obviamente luego empezó a invitar varias personas para que se sumaran al proyecto. Pues yo tuve la suerte de ser una de ellas, y bueno, pero luego ya seguiremos contando esta historia. Okay, muchísimas gracias. Es decir, ponemos la idea y luego se hizo la magia. Exacto. Entre todos, perfecto.
Doctor, justo como lo menciona, yéndonos un poco para atrás en este auge de los derechos humanos, en donde mucho tiempo se creía que era una moda y estaba este discurso medio inestable, venir con un proyecto tan ambicioso y tan visionario como un centro de investigación donde se produzca conocimiento científico en materia de derechos humanos, pues seguramente implicó ciertos desafíos, implicó ciertos retos y también implicó ciertas reacciones dentro de la comunidad estudiantil, dentro de la comunidad académica de la universidad, de la localidad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron estas reacciones y cómo fueron estos desafíos y cómo se resolvieron? Sí, mira, yo creo que la idea de los derechos humanos es el proyecto civilizatorio más importante que el mundo se ha dado como un consenso universal. Podemos tener muchas diferencias, pero creo que centrar la dignidad humana para protegerla en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad, me parece que es el proyecto más ambicioso y más importante que la humanidad ha tenido. Justamente porque las atrocidades contra la humanidad nos han enseñado que sin eso las personas prácticamente no tienen derecho a vivir en paz, en tranquilidad y con felicidad. Partiendo de esa idea, que me parece que es clave, obviamente la idea de los derechos humanos, todas las personas en gran medida las compartimos. ¿Quién no quiere libertad? ¿Quién no quiere igualdad? ¿Quién no quiere fraternidad? Pero es siempre una lucha permanente. O sea, las mujeres luchan por la igualdad, las personas luchan por su libertad, las personas luchan por una mayor solidaridad en el mundo. O sea, siempre es una lucha permanente. Entonces, una idea que realmente es un consenso que la humanidad nos ha dado, también es una idea que es difícil de realizar, ¿no? Siempre tiene retos, desafíos y obviamente obstáculos. Y en el caso de crear un centro, yo diría, ¿quién no está de acuerdo en crear un centro de derechos humanos que promueva a personas defensoras de los derechos humanos? ¿Quién no está de acuerdo en permitir que los jóvenes de nuestra comunidad se formen con ese tipo de valores? ¿Quién no está de acuerdo en que un le aporte a la sociedad y al Estado ideas que permitan buenas prácticas para defender sus derechos? También me parece que nadie estaría en desacuerdo, pero la realidad es otra. La realidad es que sí hay personas, por las tradiciones, por las formas arbitrarias, con la manera en cómo se ejerce el poder, por las culturas que generan arbitrariedades en ese sentido, que, por ejemplo, la educación tradicional, pues siempre responde diciendo, una educación de derechos humanos es una moda, eso no es necesario, ¿no? Entonces se te descalifica en ese sentido. Entonces generan confrontaciones. Entonces, aunque es una idea que en principio todos podemos comulgar, en realidad es una idea difícil de realizar. Y en ese sentido, creo que nosotros, por lo menos a lo largo de estos 10 años, hemos vivido ese proceso. Desde un choque generacional con la educación jurídica clásica o tradicional. Entonces tuvimos, digamos, un enfrentamiento conceptual de la manera de cómo debe de educarse al jurista del mañana, y eso genera conflictos institucionales y para algunos hasta personales, ¿no? Entonces sí se genera esa idea. Dos, también hay obstáculos porque la idea de derechos humanos siempre es la idea de generar un límite al poderoso, ¿no? Los derechos al final, como dicen, es la ley del más débil, ¿no? Entonces, generar políticas públicas, ideas que limiten al poder, pues es molesto para el poder. Entonces, aunque todos estemos de acuerdo en vivir con los derechos humanos, cuando uno acude en cualquier materia, los derechos de las mujeres, los derechos de personas discapacitadas, las personas o pueblos indígenas, siempre generan límites, y eso molesta a la persona que tiene el poder. Entonces, cuando uno quiere realizar este tipo de cosas, también generan estas circunstancias. Y tres, porque también la educación de derechos humanos tiene un enfoque transformativo. Es decir,
quiere cambiar las realidades injustas de impunidad, de injusticia que se dan en una determinada sociedad. Y esos cambios transformativos pues son disruptivos, generan confrontación. Entonces, educar de esta forma es educar de manera crítica para poder construir enfoques transformativos en nuestra comunidad. Entonces, creo que más allá de situaciones personales, todas estas ideas me parece que son muy lógicas para entender que, aunque se quiera hacer una buena idea, siempre va a ser difícil y en el camino vas a encontrar muchos obstáculos para llevarlo a cabo. Doctora, gracias, doctor. Bueno, en este punto nada más agregar que sí, comparto totalmente la idea de crear obviamente un centro de investigación especializado en la materia, porque como bien comentaba el doctor Luis Efrén, siento que es un tema cultural. Es un tema cultural al que pues muchas sociedades ya están más acostumbradas. Pues el tema de derechos humanos es un tema infinito, siempre tendremos mucho que trabajar en este sentido, pero es un tema que necesitamos aceptar y recibir en nuestra vida cotidiana. Los derechos humanos es algo que todas las personas tenemos y los vivimos en cada momento de nuestras vidas. No es algo que esté nada más en las leyes, que esté nada más en las constituciones, en los tratados internacionales, es algo que tenemos y que vivimos. Y otro elemento que pues, quizás pues, va un poco relacionado con lo que comentaba el doctor, es el tema de que pues obviamente hay mucha resistencia también porque pensamos que el reconocimiento de mis derechos o de tus derechos pues me va a quitar más algo a mí o a los demás. Y realmente no es así. Es cierto que pues obviamente todos los temas de derechos humanos tienen algún aspecto relacionado a temas presupuestarios, como todo en la vida, pero hay derechos humanos para todos. Entonces, creo que las sociedades más igualitarias son las sociedades que le apuestan a ese tipo de igualdad y son las sociedades que al final de cuentas viven mejor, donde hay personas con más libertad, con más igualdad, con más dignidad, con más felicidad, y son las personas que al final viven mejor. Entonces sí le tenemos que apostar a eso porque esas son las sociedades que inclusive están mucho mejor desde el punto de vista económico. Entonces es inclusive una ventaja económica reconocer y proteger más los derechos humanos que no reconocerlos. Cuesta más no reconocer los derechos humanos. Claro. Muchas gracias. Y un poco para ir cerrando este primer bloque, a mí me gustaría que nos compartieran algún momento referente o algún momento que recuerden como el más significativo, alguna anécdota, alguna situación, algún momento específico sobre esa primera etapa de nacimiento, en esos primeros años en los que se estaba gestando este proyecto y cuando da luz esta institución morada. No sé si recuerdan algo que haya marcado esa primera etapa. Pues mira, la verdad es que hay muchas anécdotas. Ajá. Desde anécdotas en la comunidad universitaria, en la comunidad de nuestra sociedad, en aspectos personales, ¿no? Pero quizás, digamos, algo que más allá de lo personal, en mi perspectiva, marcó desde el punto de vista institucional esta primera etapa, sin duda alguna fue no sé si... No lo diría confrontación, sino el choque conceptual, cultural, que se dio, digamos, con la educación jurídica tradicional, con esta nueva apuesta, ¿no? Y con las formas tradicionales de educar al jurista en un determinado contexto y de la forma como nosotros proponemos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás cuando... En ese tiempo, en esos 10 años que se ha venido generando la academia, que se ha venido construyendo su ley, que se hacen gestiones para tener recursos para tener mejores condiciones de educación para los jóvenes, ¿no? Cuando estábamos haciendo eso y cuando seguíamos haciendo seminarios, invitando profesores en el extranjero, invitando con becas a otras personas jóvenes para que se pudieran formar en el país y en otros países, en otras universidades, cuando se estaba dando todo ese esfuerzo, quizás el otro mundo con el que estábamos chocando estaba pidiendo otras cosas, ¿no? ¿Qué eran las otras cosas que pedían? Pues no eran cosas educativas,
no eran unas cosas de transformación de yo quiero irme a hacer el doctorado o la maestría en tal lugar, sino eran cosas que eran parte del día a día de la educación tradicional, ¿no? Entonces, cuando tú chocas con ese tipo de referencias, me parece que esas son las anécdotas que por lo menos a mí en lo personal me marcaron, porque decía, o sea, mientras uno quiere buscar otras alternativas, otras oportunidades para los jóvenes, a lo mejor ciertas culturas, ciertas tradiciones, ciertas formas de ejercer la educación, pues buscan otro tipo de cosas que son incompatibles en ese sentido. Pero a lo largo de estos 10 años, pues me parece que la evidencia demostró que ese camino que apostamos por darles mejores oportunidades a los jóvenes, darles mejor educación, generar posibilidades de que vengan personas del extranjero a poder, dar seminarios, conferencias, libros. Justamente ese es el crecimiento más importante que nuestra comunidad universitaria ha tenido en estos 10 años. Porque ahora me parece que los programas educativos que la academia tiene, la consolidación en términos de proyecto universitario, es justamente totalmente distinto a lo que en un determinado momento se quería por una determinada comunidad. Entonces creo que esa anécdota de choque entre el proyecto de la academia y la forma tradicional de ejercer una determinada educación tradicional de un jurista, creo que esas son las anécdotas como que más folclóricas que se pueden dar en ese sentido con la academia. Gracias. Doctor, ¿alguna anécdota, un momento significativo de esta primera etapa, recién llegada a México? Para mí, el choque fue para mí, realmente, porque llegar a México y varios choques, pero realmente fue llegar aquí en una realidad que pues conocía como espectadora externa, pero ya entrar como protagonista de esa película, digamos, fue muy impactante por muchas razones. En particular lo fue porque como bien comentaba, yo no entendía esta resistencia a algo tan importante, tan novedoso, tan vanguardista y fundamental para la vida de las personas como son los derechos humanos. Vengo de una formación jurídica igual, clásica, porque pues hice mis estudios en Italia con una perspectiva seguramente internacional, pero la educación jurídica era tendencialmente clásica, pero me di cuenta que mi idea de clásico era muy distinto a la idea de la educación jurídica clásica que se tenía aquí en ese entonces y que generó ese choque. Pero también hay muchas otras anécdotas, porque obviamente hay una idea conceptual, pero también la tenemos que materializar, esa idea conceptual. Entonces ustedes ahora pueden ver que estamos rodeados de morado, por ejemplo. Entonces también escoger el color que nos iba a representar ha sido un tema, ¿no? Inclusive de muchas pláticas o discusiones que tuvimos en ese entonces, y escogimos al final el morado por el significado, por la simbología justamente de transformación, que es lo que quiere hacer la academia, es transformar una realidad desde la educación. O el mismo nombre de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, ahora pues obviamente es un nombre ya consolidado, que se conoce con sus distintos acrónimos, AIDH, Academia IDH, pero es un nombre que también ha impactado por la calidad de los programas educativos, por la calidad de la enseñanza, por la calidad de las publicaciones en el extranjero. Entonces también eso fue producto de varios diálogos, de varias pláticas, de varias conversaciones que tuvimos en su momento el fundador y yo, y creo que fue un acierto, ¿no? Fue un acierto escoger este nombre, porque también es representativo de la calidad académica que quisimos dar desde el principio a la institución, y también identifica el trabajo que hacemos. Es un trabajo académico, con perspectiva de derechos humanos, que es fundamental para el tema de derechos humanos. Entonces, no somos una institución de gobierno, entonces no podemos hacer el trabajo que le corresponde al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Somos una academia, con todo lo que esto implica. Por eso se llama Academia Interamericana de Derechos Humanos y por eso se escogió el color morado. Exactamente. Luego la academia se conforma por centros, ¿no?
¿cómo es que surgen esos centros? ¿Cómo es que surge esta organización? ¿Cómo se ideó la forma de organización que ha tenido, por supuesto, ajustes, evaluaciones, redirecciones, pero que mantienen su esencia? Primero es una clasificación, digamos, clásica de los derechos, ¿no? Hay un centro de derechos civiles y políticos, que son los derechos de primera generación. Hay otro centro de derechos sociales, culturales y ambientales, ¿no? Que es otro tipo de generación de derechos especializados, más enfocados a los derechos no tanto individuales, sino sociales. Y luego, obviamente, el Centro de Estudios Comparados, que es una perspectiva no propiamente de generación de derechos, sino de perspectiva internacional y comparada del análisis del derecho. Y luego el Centro de Educación. Entonces, creo que esos 4 centros son formas tradicionales de dividir el conocimiento de los derechos, y a la hora de organizarlo pues hay que crear de manera especializada estos centros que se dediquen específicamente a ello, ¿no? Bueno, quizás también sería interesante comentar que la verdadera semilla de lo que hoy es la Academia Interamericana de Derechos Humanos fue justamente el Centro de Derechos Civiles y Políticos, el CEDEPOL, que fue el primer centro que se creó, y justamente a partir de allí se vio como la estrategia de trabajar por centro era una estrategia ganadora, y entonces pues a partir de ahí se crearon centros temáticos, algunos de los cuales pues ya se modificaron, efectivamente al principio eran más, pero tratamos de eficientizar un poco el trabajo de la academia concentrándonos en estos 4 centros que pues son los centros que tenemos actualmente. Porque el CEDEPOL incluso fue antes, ¿no? Sí, de la creación de la academia, fue como la antesala. Sí, exacto. Y también fue fundado por usted. Sí, por razones, digamos, una de mis experiencias profesionales ha sido el estudio de investigación. ¿Cuánto tiene el CEDEPOL? El CEDEPOL tiene más de 10 años, ¿no? Sí. Yo estaba todavía estabas en la Facultad de Jurisprudencia. El CEDEPOL, en la Facultad de Jurisprudencia se crea el CEDEPOL se crea en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como un centro de derechos políticos. Okay. Otra vez, por razones contextuales, mi tesis doctoral es parte de los derechos políticos. Una gran parte de mi vida profesional ha sido el estudio, investigación e inclusive práctica y defensa de los derechos políticos, y el Instituto Electoral crea ese centro. Me tocó coordinarlo, dirigirlo, pero hubo una reforma constitucional que desaparece al Instituto Electoral hace tiempo, y cuando se crea, el gobierno con la universidad generan un convenio para que ese centro se adscriba a la universidad. Y en ese entonces yo era director de la Facultad de Jurisprudencia y se adscribió originalmente a la Facultad de Jurisprudencia. Y después, una vez que se crea en la Facultad de Jurisprudencia, el Consejo Universitario es quien crea la academia, ya no al centro como CEDEPOL, sino como toda esta idea de el color morado, del nombre, de la creación de los centros, y como un órgano universitario autónomo que le permita desarrollar la investigación y la educación con esta perspectiva. Y ya por último, en estos datos que no sabemos, el logo. El logo es una A, pero es una A diferente. A ver, platíquenme por qué es esa A. Bueno, a ver, en términos de imagen, Irene creo que es la que puede dar más su punto de vista porque fue la que más influyó en ese tema, ¿no? Pero la A, digamos, era una cosa simbólica que, no recuerdo cómo se le llama a esa partecita de abajo, ¿no? Tiene un nombre técnico, ¿no? Y dentro de la referencia, pues, nos gustó esa imagen, ¿no? Y obviamente ponerla en el centro. Creo que, digamos, las grandes marcas internacionales siempre son letras, ¿no? Se fue con medio estrategia también, como para posicionar. Es también una estrategia, obviamente, de marketing y de design.
Entonces, tiene como una... Un ganchito. Sí, exactamente, es un ganchito que justamente es como un puente, como para lo que sigue. Es como para relacionar, por ejemplo, eso sí era un secreto, pero es algo como para seguir trabajando. Y todos los símbolos de los logos de los otros centros, pues tienen una C y todos tienen el mismo ganchito abajo. Yeah. Pero es también un tema gráfico, obviamente. Ok. Bueno, pues muchas gracias también por sus respuestas en este primer apartado. Ahora me gustaría empezar a platicar un poco sobre ya el desarrollo, ya no la creación, sino el desarrollo y los retos que vienen, que han sido durante estos 10 años, ¿no? Enfrentamos, momentos no solo de resistencia a un proyecto tan importante, tan ambicioso, tan visionario como puede ser un centro de investigación en materia de derechos humanos, sino también este tipo de proyectos suelen tener crisis durante el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Enfrentamos también una pandemia que también vino a traer otro tipo de crisis y también se tuvo que resolver de otra forma. El encierro en casa vino a transformar todas las instituciones y seguramente la academia presentó retos y tuvo que resolverlos. Y quizá también, después de conocer estos retos, me gustaría quizá nos platicaran un poco de los logros más significativos de que podemos empezar a posicionar o advertir a lo largo de estos 10 años, ¿no? Ahorita, ¿cuáles son esos impactos más fuertes a nivel local, nacional, internacional que la academia ha logrado posicionar? Bien, digamos, en esta celebración de los 10 años, la Dirección General ha hecho, digamos, una idea de la era morada en donde cada año ha establecido una palabra clave de lo que ha significado la academia, ¿no? Yo, dentro de esta referencia de los retos y los desafíos que ha tenido durante estos 10 años la academia, vería que, obviamente, nosotros nacimos como un centro de investigación en donde nuestro reto principal era producir conocimiento, principalmente, ¿no? Entonces, nuestra tarea fundamental fue organizar seminarios y entonces en gran parte de la primera etapa de estos 5 años de la academia se concentró en organizar seminarios, observatorios en América y en Europa. Entonces, hay una gran experiencia y ese fue un reto fundamental organizar, sino también construir redes de colaboración internacionales y nacionales para hacer análisis del derecho desde la perspectiva de los derechos humanos. Y eso produjo pues una de las situaciones más importantes que hoy ofrece la academia, ¿no? Que son sus libros. Entonces creo que esa gran parte de celebración de seminarios, de conferencias, ha producido sin duda alguna una de las producciones editoriales más importantes que en nuestra universidad tengas en materia de derechos humanos, y no solamente en la universidad, sino en la región. La otra parte que creo que fue importante como reto fue generar programas de formación para nuestros jóvenes investigadores, como en tu caso, Paloma. O sea, muchos jóvenes egresados de la licenciatura tuvieron oportunidades de desarrollar fuera y dentro de la academia su educación después de la licenciatura. Entonces, el reto de crear un posgrado fuerte con especialidades, con maestrías y con doctorado, sin duda alguna fue fundamental, ¿no? Fue el primero acá en Coahuila, en materia de derechos humanos, y en todo el norte, yo creo. Sí. Entonces, esa parte también enfrentó un reto importante porque era construir nuestros programas, ¿no? Pero también ofrecerle a nuestros jóvenes investigadores una educación más allá de nuestra universidad, sea porque también se fueron a formar a otras universidades, sea porque hicieron estancias, pues fue una parte de esa referencia, ¿no? Y luego, obviamente, lo que tiene que ver con la parte de la licenciatura, ¿no? Porque una vez que se construyó el posgrado, como que nos faltaba ese otro puente, como ¿no? Que ligara a las nuevas generaciones a este tipo de educación, ¿no? Y se creó la licenciatura, que también tiene
un antecedente folclórico en ese sentido. Un día platicaremos sobre sobre cómo se construyó la licenciatura. Entonces, creo que consolidar todos estos retos de los programas educativos y de los programas, obviamente, de investigación fueron fundamentales. Pero también el área de asistencia y consultoría técnica, porque la academia, al estar formando educación, al estar desarrollando investigación, también ofreció consultoría y ofrece asistencia técnica a las instituciones y a la sociedad. Y que es, pues, generar los programas de derechos humanos que durante más de 12 años ha tenido el Estado de Coahuila, desarrollar programas específicos que tienen que ver con la atención de víctimas de violaciones graves de derechos humanos y también consolidar buenas prácticas que a nivel internacional, tanto la ONU como otros organismos de Naciones Unidas han reconocido como buenas prácticas de desarrollo para la protección de derechos humanos. Entonces, me parece que esas 3 referencias son importantes de la agenda de retos que ha tenido. Obviamente, a mí me tocó esa primera parte, ¿no? Yo después, obviamente, de los 5 años para después, pues ya le tocaron a Irene, y ella es la que puede, porque esa es como la primera etapa, pero pues han habido muchas otras cosas que hemos tenido que desarrollar en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, usted inicia poniendo estas bases, esto es programa de trabajo, estos proyectos y tal, y luego hay una parte de consolidación en donde la estafeta la toma la doctora Irene, usted se va a otros proyectos profesionales, aunque no deja de dar aquí clase y seguir estando presente, pero ya el liderazgo propiamente dentro de la dirección lo tiene la doctora Irene Espiño. ¿Cómo fue ahora esa transición porque antes era secretaria académica? Exacto, es decir, siempre has estado desde siempre. Pero seguramente es bastante diferente ver la institución desde una perspectiva de secretaría académica a verla de manera más integral desde la dirección general. ¿Cómo fue? Es correcto. Fue muy complicado al principio, especialmente porque pues obviamente aquí el legado que me dejaba el doctor Luis Efrén, pues dejó la vara muy alta, y entonces pues también tenía un cierto tipo de presión, obviamente, de mantener alto el nivel de la academia. Creo que, pues, obviamente han sido, pues, yo soy directora desde finales del 2019, entonces sí me han tocado también momentos difíciles, porque pocos meses después, pues, empezó la pandemia, entonces, pues, ya tuvimos que actuar prácticamente de manera inmediata para poder seguir garantizando la continuidad de las actividades académicas, que son la que ya mencionó el doctor, pues todo el acompañamiento con víctimas, los programas de posgrado. En ese entonces todavía no teníamos la licenciatura, pero creo que frente a esa crisis, la respuesta de la academia fue inmediata. Pasamos inmediatamente a las nuevas tecnologías que ya allí estaban presentes, pero no las habíamos aprovechado como tuvimos que hacerlo en ese momento de crisis. Entonces, creo que eso también fue una oportunidad para la academia para crecer un poco más, porque obviamente pasar a tener programas virtuales nos permitió llegar a un público más amplio en distintas partes del mundo. Pues empezamos a contar con estudiantado de distintos países de América Latina, inclusive de Europa. Entonces eso nos permitió posicionarnos un poco más. Pero este posicionamiento que llegó con la pandemia y con la virtualidad fue posible porque ya en los años anteriores habíamos trabajado mucho en la consolidación de la institución a nivel internacional, que fue algo al que yo le aposté desde el principio, desde mi periodo como secretaria académica. ¿Por qué? Porque creo mucho en la internacionalización de la educación. No estamos aislados. Los problemas que vivimos aquí en Coahuila los viven en muchas otras partes del mundo. Vivimos en un mundo globalizado, interconectado, y es necesario conocer, especialmente hablando de derechos humanos, cuáles son los más altos o mejores estándares de protección. Entonces, fundamental esta conexión, inclusive en perspectiva de la formación integral de las personas, de las
personas investigadoras, de los estudiantes, y ahí también aprovechando un poco pues el hecho de que yo soy extranjera y que siempre he tenido esta perspectiva internacional y comparada, porque mi doctorado fue en Derecho Público Comparado, y he tenido varias conexiones en mi formación en distintos países y continentes del mundo. Aprovechando también de esas relaciones, hemos ido construyendo estas relaciones con muchas universidades en todo el globo, digamos. Sí. Y de hecho, pues yo recuerdo que al principio, cuando el doctor me invitó a sumarme a este proyecto, pues yo no conocía la Universidad Autónoma de Coahuila, y veía que pues muchos profesores europeos pues tampoco la conocían, y ahora pues ya la universidad, la academia están posicionados en el centro de la docencia, de la formación académica a nivel internacional. Hace poco me comuniqué, por ejemplo, con un profesor de Canadá para entablar una serie de relaciones internacionales con este país, y él me dijo, es que yo conozco muy bien el trabajo que ha hecho la academia. Y no habíamos desarrollado trabajo con Canadá hasta ahora. Entonces me parece que hemos crecido mucho desde esta perspectiva, hemos crecido mucho internacionalmente. A mí me ha tocado mucho esta parte de consolidación, no solamente local, entonces seguir el legado que me dejó en ese sentido el doctor Luis Efrén, pero pues fortalecer más también la parte internacional, y lo demuestra también el hecho de que ya nuestra primera generación de alumnos de la licenciatura en Derecho con perspectiva en Derechos Humanos están realizando justamente ahora su movilidad internacional. Entonces, creo que es un gran logro para una institución tan joven. Claro, totalmente. Justo como comentaban, la academia ha ido avanzando, quizá en un inicio como un tema mucho más de producción científica, observatorios, seminarios, congresos, discusión, debate, análisis. Viene una etapa fuerte de producción a través de libros, la revista, es decir, se concentra como en esta parte de la producción académica, y que creo que a partir de hace 3 años, pues, viene otro de los grandes proyectos de la academia, que si bien inició desde la creación de los posgrados, creo que viene a consolidarse también con la segunda etapa de la parte educativa, ¿no? Que también la academia ofrece, que es esta parte de la licenciatura, el nacimiento y la creación de la licenciatura, la visión que tiene esta licenciatura, que la hace una oferta diferente del resto de las propuestas u ofertas educativas en materia de derecho. ¿Cómo fue ahora? Ahora sí, platíquenos. ¿Cómo fue la idea de crear esta licenciatura? ¿Qué es lo que hace diferente esta licenciatura? ¿Cuáles fueron los retos que se enfrentaron al momento de hacerla? ¿Y cuáles son ahorita? Digo, tenemos tres generaciones. Todavía no egresa ninguna. Estamos a la mitad, pues poquito más de la mitad. Pero ya ha habido bastantes resultados, impactos positivos. Entonces, platícanos un poquito sobre esta parte de la academia. Pues mira, son de esas situaciones que me comentabas, de las experiencias que te contextualizaba en términos de quién estará en desacuerdo en nuestra comunidad de crear un programa en donde en su gran mayoría sean investigadores doctores los que den clase. ¿Quién estará en desacuerdo en donde te formes como licenciado en Derecho o la licenciatura en Derecho con un énfasis especializado en perspectiva en derechos humanos? ¿Quién va a estar en desacuerdo en que la educación genere clínicas para que los jóvenes desarrollen experiencias prácticas de litigios que les permitan hacer un amicus curiae, que les permitan hacer un juicio, que les permitan hacer informes para proteger derechos humanos? O sea, ¿quién está de acuerdo con ese tipo de educación? Y uno diría, nadie, ¿no? ¿De acuerdo o de acuerdo? De acuerdo, estamos de acuerdo. Todos de acuerdo. Con el proyecto. Pero la realidad es que no. La realidad es que cuando la academia ofrece esa oportunidad, muchas personas institucionalmente están en desacuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que es una moda, porque no
no se ofrece realmente una educación tradicional desde el punto de vista jurídico, o por muchas razones de índole personal, ¿no? Cuando además, ¿quién estará de acuerdo en que nuestra comunidad, si sabemos que nuestra Universidad Autónoma de Coahuila cada año recibe más de 500 personas para inscribirse a los programas de licenciatura, y en gran medida hay una demanda que no se resuelve porque prácticamente no tenemos el cupo suficiente para toda esa gran oferta de educación pública y las personas van a una educación privada? Entonces, ¿quién está de acuerdo, quiénes pueden hacerlo en que nuestra universidad ofrezca eso? Pues aunque uno piensa que no está de desacuerdo, pues sí, hay muchas personas que estuvieron en desacuerdo, ¿no? Entonces, son de las cosas que unos dirían paradójicamente uno tiene que enfrentar para poder desarrollar este tipo de programas, ¿no? Pero a lo largo del tiempo y al final de la trayectoria institucional de la academia, me parece que hemos consolidado la idea de que este tipo de educación no solamente es necesaria por ser un compromiso y una obligación constitucional, sino que es necesaria porque justamente prepara a nuestra comunidad a tener mejores condiciones de juristas que defiendan desde la sociedad, desde la tarea privada o desde la tarea pública, esta perspectiva que tiene que ver la defensa de los derechos, ¿no? Entonces, creo que el tiempo, a mi juicio, nos ha dado la razón de que esa es la mejor manera de apostarle a un mejor enfoque transformativo de nuestra sociedad. Platícanos, Irene, también, porque ya te tocó a ti. Pues sí. El tema de la licenciatura. ¿Cómo fue el proceso para dar inicio a este proyecto? Además, también un proyecto, pues igual de ambicioso y visionario, ¿no? Porque crear una carrera de derecho en un lugar en donde el derecho y la educación jurídica estaba tan monopolizado, por decir algo, en donde hay también una cantidad infinita de ofertas educativas en materia de derecho. Ofrecer una carrera de derecho con este contexto pues implica un reto bastante grande. Entonces, ¿cómo fue o cómo ha sido y cómo sigue siendo resolver este gran reto? Pues creo que, bueno, como ya se comentaba, pues hubo muchas resistencias que yo realmente sigo sin entender a fondo, porque realmente creo que más oportunidades mejor. Y si se suma una oportunidad más de una calidad muy buena, eso pues es en beneficio de la comunidad. Entonces, entiendo, como lo comentábamos también al principio, ¿no? En tema de derechos humanos, pensamos que si hay mejores oportunidades o si alguien más está ofreciendo mejores oportunidades, nos está quitando algo a nosotros. Y en lugar de ver esto como un desafío para poder crecer y para poder mejorar, nos encerramos. Entonces tratamos de defendernos y de proteger lo que tenemos sin pensar, bueno, hay alguien más, nuestro vecino, por ejemplo, que tiene un jardín más bonito, ¿qué hacemos? Pues trabajamos nosotros también para mejorar nuestro jardín, ¿no? Claro. En lugar de, pues, decir, no. Se pues, eleva el estándar. Exactamente, o sea, ese es el punto. Entonces, tratamos de elevar el estándar. Creo que lo conseguimos, o sea, creo que el programa que ahora, pues, tenemos aquí en la academia es un programa de éxito. Obviamente, pues, tendremos que ir haciendo ajustes, pues, es perfectamente normal. Tendremos que ir midiendo también el impacto que tengan nuestras personas egresadas al momento que se vayan incorporando en el mundo laboral, pero la idea es justamente esa. Si desde el inicio la misión y la visión de la academia era la de transformar una sociedad, desde la educación estamos formando los agentes de cambio social que esa sociedad necesita, y pues poco a poco irán generando un cambio cultural en las instituciones donde vayan a trabajar. ¿Es un cambio generacional? Sí. ¿Va a llevar tiempo? Obviamente, pero ningún cambio importante se realiza de un día para otro. Entonces creo que pues vamos por buen camino.
Pues muchas gracias por estas respuestas. Ya vamos entrando a la última parte de este primer podcast y pues vamos a platicar ya un poco de lo que se viene, ¿no? Ya vimos cómo nace, ya vimos qué ha pasado y ahí ya nos queda claro que hay academia para mucho, entonces pues vamos a ver qué es ese mucho. Y quisiera que nos platicaran un poquito cómo imaginan esta Academia Interamericana de Derechos Humanos en los próximos 10 años, en la segunda etapa de esos 10 años, y cuáles son estos proyectos o planes estratégicos que se van a llevar a cabo en un futuro cercano, ¿no? O sea, ¿cómo vemos en 10 años a la academia? ¿Qué sigue? ¿Cómo la ve? Pues mira, yo espero que la academia en los próximos 10 años pues ya cuente obviamente con sus generaciones de la licenciatura ya egresadas y eso permita una primera generación, una primera década en donde tenga impactos importantes en el ejercicio de la abogacía, tanto a nivel institucional como a nivel social. Es decir, creo que esta apuesta por la educación a las nuevas generaciones, sin duda alguna en los próximos 10 años va a tener un reflejo por el hecho de tener mejores jueces o juezas, tener mejores legisladores o legisladoras con esta perspectiva, mejores personas dentro del Poder Ejecutivo que defiendan los derechos. Entonces creo que esa es una idea central que me parece que es fundamental. Dos, en lo institucional, espero que la academia cumpla su parte de crecimiento tanto en la formación de material humano como institucional. Es decir, si hoy ya durante estos 10 años creo que los jóvenes investigadores han tenido estas grandes oportunidades de formarse en términos dentro y fuera de la academia, yo creo que en los próximos 10 años habrá una segunda nueva generación de jóvenes investigadores. Y eso creo que le va a dar mayor calidad, le va a dar mayor presencia, no solamente personas formadas fuera, sino también dentro de nuestros programas educativos. Y sin duda alguna esa referencia me parece fundamental. En lo institucional, obviamente, yo espero que en esos 10 años la academia no solamente ya tenga consolidado su estructura o su infraestructura, porque hace falta el edificio que permita que los investigadores tengan sus cubículos de investigación, que los jóvenes tengan su biblioteca, que tengan sus espacios de formación. Entonces yo espero que en esos 10 años no solamente ya haya una casa morada que albergue salones y auditorios, sino también albercas. Bueno, no estaría mal. Podemos tener albercas si queremos. No, sino que tenga más bien albergue cubículos, biblioteca y obviamente espacios de formación para nuestra comunidad estudiantil, ¿no? Y si la directora hace proyectos y tiene recursos, pues una área recreativa con una alberca, pues es un área de oportunidad para nuestra comunidad estudiantil, pero no creo que le alcance para eso. Pero no la renta. Y finalmente, obviamente, creo que ver a la academia 10 años después es, por lo menos en lo personal, que se pueda consolidar el programa educativo tanto en la licenciatura, maestría y doctorado. Es decir, que nuestro cuerpo de investigadores tenga la oportunidad de trabajar este gran proyecto ambicioso de manuales en donde podamos escribir y compartir nuestra experiencia profesional para la enseñanza del derecho. Entonces yo espero, así como se ha hecho una gran colección de producción de investigación, ahora de divulgación y de enseñanza del derecho, creo que ese es un reto fundamental. Entonces, que tengamos nuestros cursos de derecho civil, derecho penal, derechos humanos, teoría de la Constitución, derecho comparado, a partir de nuestros manuales que los propios profesores y profesoras hagan, me parece que puede ser algo fundamental, ¿no? Y
obviamente esta generación nueva, como tú, Paloma, como todos los que forman parte, pues ya no es la visión del fundador o la visión de la directora. Seguramente habrán nuevas personas que le imprimirán su sello, su idea, para poder desarrollar. Entonces, más bien, a ellos les dejamos esa tarea de cómo construir esa etapa en ese sentido. Ok, muchas gracias, doctor. Irene. Pues yo la visualizo, porque pues visualizo en grande, más fuerte, más consolidada, más presente. Creo que los retos que vienen para los próximos 10 años implican que la academia se conozca más. Y eso, pues, obviamente a nivel local se vaya consolidando, porque es un proyecto también tenemos que pensarlo como un proyecto para la comunidad saltillense, coahuilense y de México. Y que también se consolida obviamente a nivel internacional. Ya lo comentamos, es algo que sí se ha estado dando, pero pues todavía se puede consolidar y fortalecer más para atraer también estudiantes de otros países, profesores de otros países que ya quieran venir a trabajar en un centro de excelencia que es la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y también espero que la academia se convierta en un modelo para muchas escuelas, no solamente de la Universidad Autónoma de Coahuila, sino que de universidades del país y de la región. No solamente en tema de la excelencia académica o el tema, por ejemplo, también de la materia, de trabajar en tema de derechos humanos, trabajar el tema de género, trabajar el tema de la perspectiva LGBTQ y todas las otras temáticas, sino también el modelo de funcionamiento de apostarle a la excelencia académica de la formación de las personas que integran esa institución, porque esto es lo que nos ha permitido, por ejemplo, generar recursos, aplicar para convocatorias que implican generación de fondos, proyectos de investigación, proyectos de investigación con impacto social. Entonces me parece que todas esas dinámicas que quizás vistas desde afuera dicen, o se puede dar una lectura de, es un centro privilegiado. No, aquí se trabaja duramente y se produce. Y esta producción se refleja pues en lo que nos hemos convertido en estos 10 años. Y el último punto que pues también creo y espero y estoy segura que se va a dar es ver la familia morada crecer. Familia morada, ¿quiénes son? Somos todas las personas que compartimos los valores fundamentales sobre los cuales se ha construido esta institución. El respeto, la tolerancia, el diálogo, la fraternidad, la sororidad, la solidaridad, son todas las características que nos han marcado como institución, como familia, en el sentido de que a mí me gusta siempre mucho mencionar la película de Lilo y Stitch, donde hay un concepto de familia Ohana, ¿no? Que implica que pues nadie es abandonado, nadie es dejado atrás, y en tema de derechos humanos no podemos dejar a nadie atrás. Somos todos parte de una comunidad importante, de una familia, nos tenemos que apoyar. Perdón, no, pues adelante, pues eso no se puede controlar. Y necesitamos obviamente fortalecer y ampliar la familia morada, que no es simplemente quién trabaja aquí, quién estudia aquí, pero las puertas de la Casa Morada están abiertas para todas las personas que quieran entrar. Es una institución pública, entonces pues los cursos son públicos. Quien quiera estudiar, aquí lo puede hacer. Querer es poder, nada más que quieran, obviamente. Pero pues también extenderle la más cordial invitación a que nos conozcan más. Creo que el podcast AIDH es una herramienta para eso, pues, pero que también se acerquen a las redes sociales de la academia, que son muy amigables, muy bonitas, muy accesibles, muy bien hechas. Facebook, Instagram, X y TikTok. Y obviamente nuestra página web, que es www.academiaidh.org.mx. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para quienes forman parte de esta institución, esta familia morada? Y no solo para nosotros, sino para quienes se integrarán próximamente a esta Casa Morada. Bueno, como dice Irene, me parece que la academia ofrece oportunidades. Si uno pensara, cuando yo en lo personal quise hacer un doctorado fuera, a mí
no me dieron beca, ¿no? No tuve oportunidades de apoyo institucional, y el costo que uno pensaría estudiar fuera representa realmente un costo importante para una familia, ¿no? Bueno, esa educación que puede encontrar uno en Europa o en otros países de América, la tienen aquí, porque prácticamente cada mes vienen profesores extranjeros. Los profesores que están aquí son profesores formados en el extranjero. Tenemos de una u otra forma una gran vinculación con un sinnúmero de universidades que les permiten a los estudiantes tener estancias y movilidad internacional. Entonces, cuando uno piensa que en Arteaga, en la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestra comunidad latina tiene esas oportunidades, y en especial nuestra comunidad de Coahuila, pues es una gran oportunidad el tener la posibilidad de que en una educación pública tengas este tipo de oportunidades. Entonces, creo que ahora esa parte ya no le corresponde a los directivos, ya le corresponde a las nuevas generaciones que quieran apostar a una educación para transformar nuestra comunidad. Y ya por último, tres palabras para la primera etapa, la segunda y la etapa futura. O sea, 9. No, una por tres. etapa. Una por etapa. Una por para el etapa. origen. Empieza tú. Para el origen. Híjole. La academia es Novedad. novedad. La primera novedad, sacrificio. Sacrificio. En la etapa de consolidación, la segunda etapa, la academia es Fuerza. Más sacrificio. Y en la etapa futura, la academia será Magia. Mayor sacrificio. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Luis Efrén, doctora Irene, por compartirnos sus respuestas, sus datos, su información, por pasar un rato, una plática, más allá de lo que podemos ver en los boletines de prensa, en vivos que podamos hacer desde la academia, en nuestros observatorios, en nuestras clases. Este espacio, este podcast, este proyecto permite, creo yo, una interacción un poco más cercana, más auténtica, más original, más orgánica, para conocer más allá de lo que es, que se ha dicho de la academia, conocer realmente qué es la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos sintonizaron. O bueno, que nos siguieron. Y no olviden seguir todo el proyecto del podcast. Este es apenas el primer episodio. Contaremos con más de 15 episodios. Iremos trabajando temáticas diferentes, invitando personalidades también diferentes que han formado parte de la academia, que han en sus diferentes etapas y que seguirán siendo parte de la familia morada. Muchísimas gracias a todas las personas. Esperamos verlas en el próximo episodio. Gracias, doctora. Gracias. No sé, un mensaje de... No, bueno, pues muchas gracias. Reiterar la invitación que ya les hizo Paloma. Los podcasts de IDH tienen se publican cada viernes, entonces pues vamos a tener episodios a lo largo de todo el año. No se los pierdan. Doctor. Enhorabuena, y pues estaremos muy atentos con los diversos podcasts que van a hacer aquí en la próxima le invitamos para otros temas. Bueno. Muchísimas gracias.